Nos informan el personal que acompaña al ministro Daniel Córdoba, ministro de la Producción, que se acaba de levantar pues la huelga esta de pescadores que estaba en curso. Vamos a tratar de tener un enlace en los próximos minutos. Volvemos al plano internacional. Como les decía, Néstor Popolizio fue uno en realidad de los 3 ministros que estuvo en esta conferencia de prensa, con un papel protagónico, el canciller de la República, y confirmó para empezar que son 20 los mandatarios que han confirmado su asistencia a la Cumbre de las Américas, que por supuesto, Fabián Bayas, le damos la bienvenida, internacionalista. ¿Cómo está, Fabián? Buenas noches. Primero, esto pues fue un factor de preocupación marcado, a la hora de la crisis que desembocó en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, porque se decía, bueno, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a quedar como un país bananero, donde el presidente renuncia justo antes de un encuentro tan importante como este, donde además no solamente el tema de corrupción es fundamental con todo lo que está viviendo la región, sino el tema de Venezuela, donde el país había asumido pues un liderazgo importante. Ahora, el canciller ha querido, me imagino yo, poner paños de agua tibia, al anunciar que son 20 los que por lo menos ya han confirmado su presencia hasta el momento. ¿Eso es tranquilizador? Sí, no necesariamente. Si hay una institución del Estado que tiene una política propiamente del Estado con cierta continuidad, esa es justamente la Cancillería peruana. Entonces, un cambio de gobierno no significa un cambio de política de Estado. El haber dicho que continúa la cumbre con la misma temática, con las mismas decisiones tomadas ya anteriores cancilleres. Sobre Venezuela. Además, sobre Venezuela, yo creo que refleja justamente que se está respetando una política de Estado, más aún respaldado por los países de la región. Ahora, lo que ha dicho de estos 20 países, desde luego que es un espaldarazo a que cree que esto va a ser una reunión donde sí se va a discutir este tema de corrupción de una forma seria y metódica. Sin embargo, todavía no se sabe quiénes son estos 20 países. Eso es importantísimo. Claro, porque yo lo que me temo es que puede haber 2 escenarios que ojalá que no suceda. Uno de ellos es que los países del ALBA, que son 11, y en el cual han firmado un comunicado respaldando la intervención o que sea aceptado Nicolás Maduro en Lima, en la reunión de Lima, pueda desistir de venir. Ese es el peor escenario que espero que no suceda. O en otra alternativa es que puedan venir, pero más que participar activamente en la temática de la cumbre, más interesados están en ganar en la tribuna pública que se va a formar en Lima. Que eso es muy hábilmente el presidente Nicolás Maduro lo utiliza, Ahora, ¿Maduro está saliendo de Venezuela? ¿Él está saliendo ahora? Porque uno se imagina con la situación tan precaria que vive el país. No sé si él esté saliendo, entrando. No sé si acá haya también un juego, de provocación en lo cual es tan bueno Maduro, o tan efectivo, mejor dicho, y que al final, pues, el tipo decide no venir. Ya. Si nosotros revisamos la última semana, por ejemplo, lo que ha ocurrido políticamente interno en Venezuela, por lo menos en 2 oportunidades ha habido rumores de podas a nivel militar, Ha habido rumores de que supuestamente, con apoyo de algunos países exteriores, fijándose específicamente en Colombia y en Estados Unidos, se estaría gestando un golpe de Estado dentro de Venezuela, Eso puede influir, digamos, en la decisión de venir o no venir. Claro, pero eso, digamos, es en lo formal. Pero en lo práctico marquetero, él sabe muy bien que diciendo que va a venir, va a crear las expectativas necesarias y una tribuna mediática que lo puede utilizar a favor. Incluso si manda a un representante, y hace pues todo lo que puede hacer vía Skype o lo que sea, va a tener acá, porque está la cumbre paralela, además, la cumbre de los pueblos, que tiene pues también su funcionamiento. Así es, y que es algo normal que suceda a cada cumbre. Ahora, Donald Trump es un factor, digamos, polarizador, evidentemente, En estos momentos América Latina no lo quiere, y él sí ha confirmado su asistencia. ¿Cuál va a ser el efecto que puede tener? ¿Le conviene a la cumbre la presencia de Trump o de repente le convendría tener un Trump mucho más discreto? Si revisamos la historia de las cumbres que han habido, las 7 anteriores, vamos a encontrar que todos los presidentes estadounidenses han ido a la cumbre, han estado. El que no esté presente Trump es un gran mensaje de que a la región no le importa absolutamente nada. Bueno, yo creo que también le importará muy poco dentro de su política exterior, pero sí
le interesa en estos momentos el tema de Venezuela. Creo que si va a venir, él va a tratar de poner en la agenda en temas muy específicos. Ya hizo un llamado de atención muy severo a Colombia por no haber cumplido planes para la erradicación de la coca, el narcotráfico y también, digamos, a los países productores de coca, en el cual también se encuentra Bolivia y Perú. Y además de eso, México está en la Alianza del Pacífico con nosotros y México pues ha sido el más humillado, insultado, todo el tema del muro. ¿Cuál puede ser esa posición dentro de la cumbre? Seguramente también Bueno, se tocará. los países de la región van a darle totalmente el apoyo a México, ¿no? Porque simboliza justamente, en cierta manera, una bandera de las luchas en el cual tiene a un Donald Trump muy interesados en una posición proteccionista y agresiva con ciertos apuntos con respecto a América Latina y sobre todo este tema del muro fronterizo, ¿no? En general. Ahora, todos estos temas pues van a estar puestos, ¿no?, en esta tarima, ¿no?, internacional, y eso sin duda interesante va a ser. Pero lo que va más allá, cuando se habla de las medidas para combatir la corrupción, siempre pues se dice que si estas cumbres funcionan, que si no funcionan, a la hora de la hora han salido cosas, ¿no?, de estos eventos. Pero ¿qué medidas regionales se podrían tomar para combatir la corrupción en serio, en circunstancias como estas, cuando tienes un Congreso peruano que ni siquiera llega a una reforma electoral que vaya en dirección realmente a controlar la corrupción? ¿Qué podemos esperar más allá del discurso? Allí me parece que falta un poco más de difusión de lo que ya se ha venido desarrollando en la Cancillería. No es que todos los presidentes se van a juntar y van a comenzar a hablar sobre el tema. El año pasado ha habido muchas reuniones preparatorias justamente para tomar estas medidas, documentos, intervención de la sociedad civil, intervención de las organizaciones de actores sociales dentro de los planes de justamente contingencia con respecto a lo que es la corrupción. Entonces, no es que se vaya a comenzar a pensar en un plan o algunas ideas, sino esto ya se han venido bosquejando para formar lo que sería el acta final de Lima, en el cual se firmaría y estarían todos de acuerdo. ¿Y qué se dice? ¿Qué es lo que sabemos de los trascendidos? Bueno, ¿Hacia dónde apuntaría por lo que se sabe es que se va a fortalecer mucho lo que es el proceso de atacar el problema desde una perspectiva multilateral, internacional, ¿no? Por ejemplo, mucha información que no se tenía de estas empresas hace 10 años, de cómo operaban los brasileños, ya se sabía en algunos países que no tenían buenas artes al momento de ingresar a su capital. Por algo esto ha ocurrido en nuestros países y no en otros, ¿no? O sea, por algo, como dices, en Europa, ¿no? O sea, que ya tienen no solamente herramientas como las de la OCDE, ¿no? Que cuando dicen, ¿para qué queremos ir a la OCDE? Bueno, para este tipo de cosas sirven, pues para estos estándares. Y tienes incluso todos estos llamados ISOs, ¿no? Los ISOs anticorrupción, que ya cada gobierno está exigiendo a los inversionistas y que sencillamente ven dentro de tu gestión, ¿no? O ponen candados pues mucho más. Entonces, herramientas hay, ¿no? Tampoco es que estamos en medio de la nada, ¿no? Correcto. Entonces, es necesario compartir información, cosa que los mecanismos, yo creo que en este caso la Fiscalía ha tenido mayor avance en un enfrentamiento más global el tema de la corrupción, pero no así, por ejemplo, en todo lo que es el recibimiento de los usos de las inversiones, cómo se establecen las inversiones, qué empresas invierten, cuál es la modalidad. Yo creo que en eso se va a tener que avanzar para poder combatir la corrupción en general. Ahora, vamos a abrirnos un poquito al tema de Brasil, Fabián, en estos minutos finales. Está voto a voto, en realidad, el tema del tribunal, si es que va a mandar, ¿no?, a la Suprema Corte, la Corte Suprema, si es que va a mandar a Lula a la cárcel, básicamente. Lo último que teníamos era una votación muy ajustada que la transmitimos en el noticiero de 5-4, 5 a favor, ¿no? ¿Qué tenemos en los últimos minutos? La presidenta de la Corte, Carmen Lucía, dice que esta petición puede ser analizada por los jueces después de que todos terminen de votar el actual habeas corpus, el recurso de Lula. Esto es un recurso pues que ha presentado él, ¿no? Sí, porque... y luego el abogado de Lula, si me permite, José Roberto Battocchio, pide a los jueces que el expresidente no ingrese en prisión hasta que la Suprema Corte analice otros 2 procesos abiertos en el tribunal, ¿no? Este es un intento de última hora, según el diario El País, para evitar un desenlace desfavorable a Lula. Están en la pelea de los recursos finales. Claro, a ver, hay que explicar un poquito, ¿no?
Cuando se condenó a Lula en la segunda instancia, no más que todo le aumentó la pena a 12 años, lo que sucedió es que, de acuerdo a un acuerdo que ya tenía anteriormente la Corte Suprema de Justicia, es que si hay en 2 instancias te condena a una persona, ya puede tener cárcel preventiva, mientras que se pueda resolver cualquier tipo de apelaciones. Todas las demás apelaciones. Lo que ha presentado Lula es justamente un habeas corpus para evitar justamente eso, lo que ya se había acordado. De tal manera que él quiere, en caso de ir a prisión, que se agote todas las instancias. El gran problema es que si ocurre eso, estaríamos pensando tal vez en 1 o 2 años a más tiempo para que se resuelva las demás instancias que él ha conseguido en general, ¿no? O sea, para ponernos en nuestro caso, sería llegar incluso al Tribunal Constitucional, ¿no? Antes de que se haga una prisión efectiva, por ejemplo, en el caso de Omar Heredia, ¿no? O sea, todo lo que son prisiones preventivas. Claro. Primero ahora, resuelvo todas las instancias y de ahí ves si me mandas a... Ahora, ¿por qué es tan importante políticamente esto? Porque si no tiene prisión preventiva, pero sí ya tiene condena, digamos, si no está en prisión, va a insistir el Partido de los Trabajadores que sea Lula el presidente, el candidato presidencial. Y de acuerdo a todas las encuestas señaladas por la prensa brasileña, sería el gran favorito para ganar las elecciones el señor Lula por 3.ª vez, ¿no? Claro, el tema acá es que a los expresidentes los mandan, ¿no? O los mandan a todos a la cárcel, o todos tienen la espada de Damocles, pero ninguno está seguro en una reelección, a ninguno lo quieren, digamos, políticamente hablando. El caso de Lula sigue siendo pues un fenómeno a pesar de la evidente corrupción que se ha visto pues en su país. Claro. Y que es imposible que él se pueda desligar de ella prácticamente. Y esto se ve justamente a las duras medidas económicas lanzadas por Temer por ordenar la economía, ¿no? Claro. Porque él ha llevado las ideas liberales de tener una caja fiscal saneada. ¿Por qué? Por el gasto dado por el gobierno de Dilma, de Lula, de mucho gasto social. Lógico. Y poder tener justamente ese apoyo popular que le sirve ahora de plataforma para una posible reelección. Un último y breve comentario te voy a pedir, Fabián, con respecto, volviendo a la cumbre, esta situación en Brasil, ¿no? Y este impacto que ha tenido la crisis, ¿cómo configura el escenario político latinoamericano con miras a porque antes, claro, el peso del ALBA era muy grande. Ahora se dice que ya no es tan grande. ¿Estamos a mitad de camino o están repartidas esas fuerzas? ¿La izquierda de alguna manera está otra vez contrapesando o la balanza se sigue inclinando hacia el otro lado? A ver, ¿qué pasó con ALBA? Se le acabó la gasolina. En otras palabras, el apoyo económico, del gobierno venezolano que financiaba el apoyo en las diferentes instituciones. Hasta ahora tiene apoyos de países como los pequeños países del Caribe, ¿no? El CARICOM y todos estos que siempre un voto es un voto en la OEA, ¿no? ¿no? Venezuela, o sea, en la votación. Barbados pesa igual que Estados Unidos en la votación, en general. Entonces tiene ese apoyo. Sin embargo, este es un año electoral para América Latina, hay 6 elecciones y creo que va a predominar la orientación donde vaya, donde sea a donde se dirige, digamos, en las elecciones en México. La posibilidad, hasta ahora, la mayor... López Obrador está volando. Que López 38%. Obrador gane, Nunca había yo creo que va pie. a cuestionar nuevamente este periodo que hubo de decadencia de estas fórmulas populistas, ¿no? Interesante, ¿no? Porque Chile vuelve a la derecha, ¿no? Pero México de repente puede... Posiblemente el escenario es el mismo escenario que tuvimos hace 5 o 10 años, claro. que hay una polarización de la región, ¿no? Ese yo creo que es el escenario más factible que pueda ocurrir en los siguientes... Como decíamos, va a ser súper interesante y lo vamos a estar analizando en los próximos días. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Gracias, Enrique. Esta noche, ¿no? En los previos de esta cumbre, nosotros vamos a regresar con lo último de Cara a Cara después de esta pausa. No se vayan.